No es una enfermedad lo que lo está matando. Es veneno. Esas palabras salieron de mi boca. Claras y firmes. En medio de una habitación donde se congregaban 20 de los médicos más eminentes de México. Yo estaba ahí. De pie con mi uniforme azul de intendencia. Una sombra que de repente había encontrado una voz. Todos los ojos. Que hasta ese momento reflejaban confusión y frustración. Se clavaron en mí. En sus miradas vi incredulidad. Asombro y un toque de indignación. ¿Quién era yo para cuestionar la suma de todo su conocimiento? ¿Quién era yo para decirles que todos estaban equivocados? Pero antes de ese momento. Antes del instante que cambiaría mi vida y la del magnate don Armando de la Vega. Hubo 3 semanas. 3 semanas de silencio. De observación. De ser un fantasma en los pasillos del Centro Médico San Isidro. 3 semanas en las que yo era Elena Reyes. O como todos me conocían. Elena. La señora de la limpieza del turno de noche. Mi mundo comenzaba cuando el de la mayoría terminaba. 10 de la noche. El olor del hospital me era familiar, una mezcla de antiséptico. Los costosos perfumes de las visitas y ese aroma indefinible de la enfermedad. El sonido de los pasillos era un ritmo que conocía de memoria, el zumbido bajo del aire acondicionado. El pitido ocasional de las máquinas en las habitaciones y el rodar de mi pequeño carrito lleno de productos de limpieza. Yo era un fantasma. Me veían. Pero no me miraban. Para ellos. Yo era parte de las paredes. Del suelo. Ya un mobiliario. Un uniforme que se movía. Limpiando las mesas donde descansaban expedientes que contenían vida y muerte. Trapeando los suelos que pisaban zapatos que costaban más que mi salario mensual. Estaba acostumbrada. De hecho, ser invisible tiene su propio poder. Porque cuando nadie te nota, lo ves todo. El pabellón de caoba de San Isidro era para unos pocos privilegiados. Aquí, la riqueza no solo compraba la cura, sino el lujo y la privacidad. Cara Suite parecía la habitación de un hotel de 5 estrellas. El equipo médico se ocultaba tras paneles de madera y la iluminación era suave. No la luz cruda de las salas comunes. Fue aquí donde ingresaron a don Armando de la Vega. El titán de la tecnología. Uno de los hombres más ricos del país. Todo comenzó como un murmullo en la estación de enfermeras. Ya está aquí don Armando. Le susurró una a su compañera. Dicen que su enfermedad es un misterio. Nadie encuentra la causa. Durante la primera semana, solo lo veía desde fuera de su suite. Siempre había un séquito de médicos a su alrededor. Especialistas. 20. Según los rumores. Los mejores. Estaban liderados por el doctor Ricardo Montes. Un hombre alto con un cabello que empezaba a platearse en las sienes. Egresado de Harvard. Con una voz que no necesitaba levantarse para ser escuchada. Cada día. Pasaba a mi lado en el pasillo como si yo fuera aire. Una vez. Casi choca conmigo. Pero siguió caminando sin inmutarse. Como si la culpa fuera mía por tener mi carrito en su camino. En la segunda semana. Comencé a entrar en la suite de don Armando para limpiar. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio pesado. Cargado de preocupación. El millonario yacía en la cama. Su piel pálida. Su cuerpo antes robusto ahora debilitado. Las máquinas a las que estaba conectado emitían un ritmo constante. Un recordatorio de que su vida pendía de la tecnología. Mientras limpiaba las superficies. No podía evitar escuchar las conversaciones de los médicos. Su función hepática sigue deteriorándose. Los síntomas neurológicos empeoran. Decía el doctor Montes a su equipo.
Hemos agotado todas las vías convencionales. Mantenía la cabeza gacha. Pero mis oídos estaban bien abiertos. 15 años atrás. Yo no vestía un uniforme azul, sino una camiseta desgastada y jeans dentro de un laboratorio de química en la UNAM. Se suponía que yo debía estar del otro lado, con una bata blanca, sosteniendo una probeta, no un trapo. Yo era la alumna estrella, la becaria, la que soñaba con descubrir nuevos medicamentos. Pero una noche, una llamada telefónica lo cambió todo. Un accidente. Perdí a mis padres y quedé a cargo de mis 3 hermanos menores. El sueño tuvo que ser guardado en un cajón. El laboratorio fue reemplazado por turnos en cualquier trabajo que pudiera encontrar. Hasta que terminé aquí. Que el personal de limpieza se dé prisa. Por favor. Ordenó el doctor. Montes. Sin mirarme. Dirigiéndose a un residente. Tenemos asuntos importantes que discutir. Asentí sin mostrar emoción. A pesar del pinchazo de dolor en mi interior. Veían mi uniforme. No la mente que había detrás. Pero nunca dejé que la llama se apagara. Mi amor por la química persistió. En mi tiempo libre. Leía en la biblioteca. Veía conferencias en línea. Estudiaba las revistas científicas que encontraba en Internet. Conocimientos sin credenciales. Mientras limpiaba cerca de la cama. Noté las manos de don Armando. Sus uñas. Tenían un extraño tinte amarillento en las puntas. Una línea que no era normal. También noté la forma en que perdía el cabello, no de manera uniforme, sino en parches casi circulares. Y percibí un olor. Muy débil. Casi imperceptible bajo el aroma de los medicamentos y el perfume. Un olor metálico. Familiar. De una conferencia sobre envenenamiento por metales pesados. Mi corazón dio un vuelco. No. Imposible. Había demasiados doctores aquí. Seguramente ya lo habían considerado. Al día siguiente. Llegó una visita. Un hombre elegante. Vestido con un traje caro. Javier Montenegro. Según el gafete de visitante que colgaba de su pecho. Lo reconocí de las revistas de negocios. Antiguo rival de don Armando. Pero ahora fingía ser un amigo devoto en su momento de debilidad. ¿Cómo está Armando?, le preguntó al doctor. Montes. Su condición no ha mejorado, respondió el doctor. Le traje su crema de manos favorita, dijo Montenegro, colocando un elegante frasco negro en la mesita de noche. Importada de Suiza. Es una pequeñez. Pero él dice que es la única marca que no le irrita la piel. Observé cómo colocaba el frasco con cuidado, asegurándose de que fuera fácil de ver y usar. Había algo extraño en su gesto. Demasiado deliberado. Demasiado cuidadoso. Esa noche, mientras limpiaba la habitación de al lado, escuché a 2 residentes hablar. Es el caso más extraño que he visto, dijo uno. Es como si tuviera 10 enfermedades diferentes a la vez. El doctor Montes cree que es una cascada autoinmune, respondió el segundo. Pero las pruebas son inconsistentemente negativas. Mientras adivinamos. El hombre más rico del país se debilita cada vez más. Me detuve. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Los síntomas. El misterioso deterioro. La costosa crema de manos traída con regularidad. Una teoría se formó en mi cabeza. Una teoría aterradora. Necesitaba observar más. Comencé a ajustar mi rutina de limpieza para coincidir siempre con la habitación de don Armando.
Leía las actualizaciones en su expediente cuando nadie miraba, memorizando los nuevos síntomas que solo fortalecían mi sospecha. El patrón se estaba volviendo claro. Claro para alguien con conocimientos de toxicología. Al final de mi turno, me miré en el espejo del baño de empleados. El uniforme. El rostro cansado pero los ojos aún agudos. El muro invisible entre mi mundo y el de ellos. Ellos no me ven. Me susurré. Pero yo lo veo todo. A las 2:30 de la madrugada. Las alarmas resonaron. Código azul. Escuché el anuncio mientras limpiaba en el cuarto de al lado. Los doctores y enfermeras corrieron. El estado de don Armando de la Vega se había desplomado. Dejé de trabajar. Mi corazón latiendo a 1000 por hora. A través de la puerta entreabierta. Observé el caos. Enzimas hepáticas. Críticas. Función renal. Cayendo. Respuestas neurológicas. Disminuidas. Gritó un residente. Con la voz temblorosa. El doctor Montes entró. Tomando el control de inmediato. Panel completo de toxicología. Otra vez. Algo está causando esta falla en cascada. Me acerqué lentamente. Movida por la preocupación y la curiosidad científica. El equipo médico estaba en crisis. Los monitores pitaban sin cesar. Las enfermeras se apresuraban a buscar medicamentos. ¿Podría ser ambiental?, sugirió el doctor Santos. Un médico más joven. Algo en su comida. Agua o productos personales. El doctor Montes le lanzó una mirada fulminante. Hemos analizado todo en esta habitación 2 veces. Concéntrese en las posibilidades médicas. No en juegos de detective aficionado. El doctor Santos bajó la mirada. El equipo continuó su trabajo. Estabilizando temporalmente a don Armando. Mientras los médicos se retiraban para deliberar. Entré sigilosamente en la habitación. Eché un vistazo a su expediente. Memorizando los nuevos síntomas. Luego, mis ojos volvieron al mostrador del baño. A la crema de manos. Tenía un brillo metálico bajo la luz. Y de repente, un recuerdo de la universidad volvió a mí. Una conferencia específica sobre el envenenamiento por talio. Me acerqué a don Armando. Miré de cerca sus uñas. El patrón amarillento. La forma particular de la caída del cabello. El dolor abdominal que mencionaban. Respiré hondo. Los síntomas coincidían exactamente con la intoxicación por talio. Según mi libro de texto de toxicología. ¿Cómo lo habían pasado por alto 20 especialistas? Dudando. Me acerqué a Sofía. La enfermera de noche con la que había entablado una amistad superficial. Disculpe. Enfermera Sofía. Dije en voz baja. ¿Han considerado hacerle una prueba de envenenamiento por talio al señor de la Vega? Es que sus síntomas coinciden a la perfección. El rostro amistoso de Sofía se transformó de repente, volviéndose frío y condescendiente. Elena. Sé que tienes buenas intenciones. Pero por favor. Los mejores especialistas del país están manejando su caso. Pero es que el patrón. Si ya terminaste de escuchar conversaciones ajenas. El baño necesita una limpieza. Me interrumpió. Su voz helada. Déjale la medicina a los doctores. Retrocedí. Sintiendo cómo me ardían las mejillas. Volví a mi carrito. Con el peso familiar de ser ignorada. Pero en mi mente. Una cosa era segura. Sabía lo que estaba matando a don Armando de la Vega. La pregunta era.
¿Arriesgaría mi trabajo solo para que alguien me escuchara? Mientras empujaba mi carrito por el pasillo silencioso. Mi mente corría más rápido que sus ruedas. Talio. Un veneno casi perfecto. Incoloro. Inodoro. Fácilmente soluble en agua. Y lo peor de todo. Sus síntomas imitaban una miríada de otras enfermedades. Neuropatía. Pérdida de cabello. Problemas gastrointestinales. Deterioro cognitivo. Vistos por separado. Era fácil confundirlos con otras condiciones. Pero juntos. El patrón era tan claro como una hoja de ruta hacia la muerte. Terminé mi turno como un autómata. Mis manos moviéndose por instinto mientras mi mente estaba ocupada analizando. Cuando llegué a nuestro pequeño departamento en Iztapalapa. La luz del amanecer apenas se asomaba. Encontré a mis dos hijos. Sofía de 14 años y Mateo de 12. Profundamente dormidos. Eran la razón por la que me levantaba cada día. Por la que soportaba el cansancio y la invisibilidad. Por ellos. Había renunciado a mi sueño. Y por ellos. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. No dormí. En cambio, saqué un viejo baúl de debajo de la cama. Dentro estaban mis tesoros, mis libros de texto de química de la UNAM, con las páginas amarillentas y el olor a viejo. Pero cuyo contenido estaba tan fresco en mi mente como siempre. Abrí el libro de toxicología en el capítulo sobre envenenamiento por metales pesados. Cada palabra. Cada diagrama. Cada caso de estudio solo confirmaba mi sospecha. Sulfato de talio. Fácilmente absorbido por la piel. Los efectos eran lentos. Graduales. Lo que dificultaba su detección. El arma perfecta para alguien que quería matar sin ser descubierto. Al día siguiente. Llegué más temprano al hospital. Decidida a encontrar una manera de ser escuchada. Desde la distancia. Observé la llegada de Javier Montenegro. Como siempre. Traía un nuevo frasco de la costosa crema de manos. El ritual era el mismo. La sonrisa. La preocupación en su rostro. La entrega del regalo a don Armando. E incluso aplicaba personalmente un poco en la mano del anciano para mostrarle lo bien que se sentía en la piel. La forma perfecta de administrar el veneno. Día tras día. Poco a poco. Delante de todos. Consideré mis opciones. Si confrontaba directamente al doctor Montes, me despediría sin dudarlo. Probablemente me haría echar del trabajo. Necesitaba pruebas. Una prueba que ni siquiera el doctor Montes pudiera ignorar. Fue entonces cuando tomé una decisión. El tiempo de don Armando de la Vega se estaba acabando. Intenté un enfoque menos arriesgado. Escribí un breve mensaje en un trozo de papel membretado del hospital. Sin nombre. Revisen envenenamiento por talio. Presentación clásica. Lo coloqué con cuidado en el portapapeles del doctor Montes mientras limpiaba su oficina. Durante su pausa para el café. A la mañana siguiente. Esperé ansiosamente cerca de la sala de conferencias de los médicos. A través de la puerta entreabierta. Escuché la voz del doctor Montes. Llena de sarcasmo. Y al parecer. Dijo. Y escuché risas ahogadas de otros médicos. Hasta nuestro personal de limpieza tiene opiniones diagnósticas ahora. Continuó. Alguien dejó una nota anónima. Sugiriendo envenenamiento por talio. Hicimos pruebas de metales pesados en los análisis iniciales. Respondió otro médico. Exactamente. Procedimiento estándar. Dijo el doctor Montes. Su tono matando cualquier discusión.
La gente de limpieza jugando a ser detectives. La próxima vez. Querrán operar ellos mismos. Sentí un dolor agudo en el pecho. Me aferré a mi carrito con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ser humillada dolía. Pero la vida del paciente era más importante que mi orgullo. Tenía que intentar otra cosa. El doctor. Miguel Santos. El médico joven. Parecía más accesible. Esperé el momento adecuado. Esa tarde. Lo vi caminando solo por el pasillo. Me aseguré de estar limpiando en su dirección. Disculpe. Doctor. Santos. Dije. Tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Sobre el señor de la Vega. Creo que está siendo envenenado con talio. Sus síntomas son una coincidencia exacta. El rostro del doctor. Santos pasó de la sorpresa a la incomodidad. Ah. Es una teoría interesante. Elena. Pero. Ya hicimos pruebas de metales pesados. Podría no aparecer en las pruebas estándar si se administra en pequeñas dosis. Insistí. Su crema de manos. Aprecio tu preocupación. Me interrumpió. Mirando su reloj. Pero tengo que ir a una reunión. Quizás. Deberías decírselo a las enfermeras. Y se alejó rápidamente. Me quedé parada en medio del pasillo. Invisible una vez más. Esa misma noche fue la peor. Mientras limpiaba. El jefe de seguridad se me acercó. Un hombre corpulento con una expresión siempre seria. Señora Reyes. Dijo en tono formal. Hay informes de que está interfiriendo en asuntos médicos. Esto es una advertencia. Conozca su lugar. O habrá consecuencias. Asentí. Sintiendo un nudo en la garganta. Necesitaba pruebas. Pruebas sólidas. Pero obtenerlas significaba romper las reglas. Reglas que podrían costarme mi trabajo. Mi única fuente de ingresos para mi familia. Esa noche. Sola en la sala de descanso de los empleados. Me senté mirando a la nada. A don Armando de la Vega probablemente le quedaban días. Mi seguridad laboral no valía más que una vida. Allí. Bajo la tenue luz de la sala de descanso. Formulé un plan peligroso. Usaría mis conocimientos de química. Latentes durante mucho tiempo pero nunca olvidados. Necesitaría algunos productos de limpieza. Acceso a un lugar donde nadie me viera y el momento perfecto. Mañana. Mañana. Los obligaría a ver lo que no podían. O lo perdería todo en el intento. Por la tarde. Javier Montenegro llegó de nuevo. Se quedó solo 15 minutos. Desde el pasillo. Lo observé. Vi cómo convenció a la enfermera de día para que aplicara la crema en las manos y brazos de don Armando para que se sintiera más cómodo. Una vez que Montenegro se fue. Entré para hacer mi rutina. Mientras limpiaba el baño. Estudié cuidadosamente el frasco de crema. El empaque de lujo no mostraba nada sospechoso. Pero al examinar la crema en sí, tenía un ligero brillo metálico bajo la luz. Necesitaba una muestra. Pero no podía simplemente tomarla. Esperé. Esperé el cambio de turno de las enfermeras. Cuando la habitación de don Armando quedaba momentáneamente desatendida. En cuestión de segundos. Rápida pero discretamente. Tomé una cantidad minúscula de crema con un hisopo de algodón limpio y la transferí a un pequeño y estéril recipiente de muestras que había conseguido del almacén. Rápidamente. Escondí la muestra en el bolsillo de mi uniforme. Esa noche. Recogí a mis hijos del departamento de nuestra vecina. Sofía y Mateo estaban acostumbrados a mi cara de cansancio.
a las tareas que hacían sin mi ayuda, a las comidas preparadas por manos adolescentes cuando yo hacía horas extras. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Sofía, notando mi ansiedad. Solo una situación complicada en el trabajo. Hija, respondí, forzando una sonrisa. No tienen nada de qué preocuparse. Una vez que los niños se durmieron, extendí mis materiales sobre la mesa de la cocina. Mi viejo libro de toxicología. Impresiones de revistas médicas. Mis notas sobre los síntomas de don Armando. El patrón era innegable para un ojo entrenado. ¿Por qué 20 especialistas no lo habían visto? Porque no lo estaban buscando. Porque el envenenamiento por talio era raro. Casi arcaico. Salido de viejas novelas de espías. Porque habían realizado pruebas estándar que podrían no detectar una exposición gradual. Porque nadie sospecharía que un multimillonario estaba siendo envenenado lentamente por un amigo de confianza. Y, sobre todo, porque nadie escuchaba al personal de limpieza. Miré mi uniforme colgado detrás de la puerta. La manifestación física de mi invisibilidad. Mañana. Arriesgaría todo para romper esa barrera. Para obligarlos a ver no solo el veneno, sino también a la persona que lo descubrió. Llegué temprano para mi turno al día siguiente, llevando una pequeña bolsa junto con mis cosas habituales. Dentro había artículos que parecían simples e inocuos: bicarbonato de sodio, papel de aluminio y algunos recipientes pequeños que había tomado de la cafetería. Cosas ordinarias que, combinadas con las soluciones de limpieza adecuadas, podrían formar una prueba simple pero efectiva para el talio. Mi primera tarea, recolectar evidencia sólida. Durante la ronda matutina de los doctores, me aseguré de limpiar cerca de la habitación de don Armando. Me esforcé por escuchar el último informe sobre su estado. Cada palabra que oía reforzaba mi teoría. La neuropatía. El entumecimiento. Ascendía lentamente por sus piernas y brazos. Su habla comenzaba a ser confusa. El patrón de pérdida de cabello era más pronunciado. Un rápido declive a pesar de todo el apoyo médico. Era mi oportunidad. Mientras la atención de todos estaba en los médicos que conversaban, entré al baño de la suite de don Armando para limpiar. Mis manos temblaban mientras tomaba con cuidado una muestra minúscula de la crema de manos con un palillo de madera limpio. El costoso producto realmente tenía un brillo metálico cuando se frotaba entre los dedos. Algo que no notarías si no supieras qué buscar. Con la preciosa muestra, me dirigí a un armario de mantenimiento al final del pasillo. Este era mi reino. Un lugar donde nadie preguntaba qué hacía. Bajo la única bombilla. Me moví rápidamente. Cada movimiento con una precisión calculada. Mi laboratorio improvisado parecía ridículo en comparación con el sofisticado equipo del hospital. Pero los principios de la química son los mismos. Ya sea en un laboratorio reluciente o en un almacén abarrotado. Había hecho pruebas como estas en la universidad, obteniendo altas calificaciones por mi precisión con equipo limitado. Mezclé las soluciones. Mi corazón retumbaba con cada gota. Era el experimento más importante de mi vida. Pasaron unos minutos de silencio ensordecedor. Y entonces, lo vi. Un ligero cambio de color. Un precipitado oscuro que se formaba lentamente en el fondo del pequeño recipiente. La reacción inconfundible del talio. Positivo. No podía respirar. Una mezcla de miedo y triunfo me invadió. Tenía razón. Tenía razón desde el principio. Rápidamente saqué mi teléfono barato y tomé una foto del resultado. Esta era mi prueba. El siguiente paso era construir el caso. Revisé de nuevo el registro de visitantes de don Armando. El patrón era claro. Javier Montenegro.
El empresario convertido en mejor amigo. Era un visitante regular. Y cada una de sus visitas era seguida por un empeoramiento de los síntomas de don Armando. La cronología era perfecta. A las 2 de la tarde. Una noticia se extendió rápidamente por la estación de enfermeras. Una conferencia de emergencia en la suite de don Armando. Todos los especialistas debían asistir. Su condición se había vuelto crítica. Era ahora. El momento era ahora. Regresé al vestidor. Me cambié de uniforme, asegurándome de que estuviera limpio e impecable. Me puse mi gafete. Me arreglé el cabello. En el espejo, vi a una mujer cansada, pero con una determinación de acero en sus ojos. Preparé mis pruebas, la foto del resultado del test en mi teléfono, la copia de los registros de visitantes, la cronología de los síntomas que había escrito en un papel y algunas impresiones de artículos médicos sobre envenenamiento por talio que había obtenido de la computadora pública del hospital. Mientras caminaba de regreso al pabellón de caoba, ensayé mi discurso en mi mente una y otra vez. Usé todo el conocimiento de los libros de toxicología que había memorizado años atrás. Los médicos estaban reunidos dentro de la suite de don Armando. La tensión en la habitación era palpable. El doctor Montes estaba en el centro, presentando los últimos tratamientos fallidos. Su voz estaba teñida de frustración. Me detuve fuera de la puerta, respirando profundamente. Este era el momento. El momento que lo cambiaría todo. Toqué una vez. Y antes de que nadie pudiera responder, abrí la puerta y entré. 20 pares de ojos se giraron hacia mí al unísono. La expresión del doctor Montes pasó de la sorpresa a la pura irritación. Esta es una conferencia médica privada. Por favor, vuelva más tarde, dijo, con voz dura. No me moví. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz más firme que los latidos de mi corazón. El señor de la Vega está muriendo por envenenamiento con talio. Hubo un silencio atronador. Y entonces dije las palabras que lo empezarían todo. Y puedo demostrarlo. El rostro del doctor Montes se endureció. Seguridad, comenzó a decir. No lo dejé terminar. Di un paso adelante y extendí mis pruebas sobre una gran mesa. Sus síntomas son un cuadro de libro, dije. Mi voz clara y llena de una autoridad que no sabía que poseía. Neuropatía periférica ascendente progresiva. El patrón particular de alopecia. Dolor gastrointestinal. Deterioro cognitivo. Una presentación clásica. Señalé la foto en mi teléfono. Confirmé la presencia de talio en su crema de manos. La marca Chamberlain que usa a diario. Se absorbe a través de la piel. Un envenenamiento lento durante meses. Esto es absurdo, exclamó el doctor Montes. Usted es personal de limpieza, no un médico. Era estudiante de honor de química en la UNAM antes de que una tragedia familiar me obligara a dejarlo. Respondí, manteniendo su mirada. El veneno se introduce a través de la crema de manos que el señor Javier Montenegro trae en cada visita. La cronología coincide perfectamente con el empeoramiento de los síntomas. Presenté mis pruebas una por una. Los registros de visitantes. Las gráficas de síntomas que había creado. Mi explicación fue precisa, científica y llena de un conocimiento de toxicología que había permanecido afilado a pesar de los años. Es posible que los paneles estándar de metales pesados no lo hayan detectado porque el envenenamiento es gradual, manteniendo los niveles por debajo de los umbrales de detección habituales. Expliqué. Pero los efectos acumulativos son un caso de libro de texto. Un silencio completo se apoderó de la habitación. El doctor
Montes abrió la boca para protestar. Pero la cerró de nuevo, examinando los papeles que había extendido. El doctor Santos, el joven médico al que me había acercado primero, se adelantó. De hecho, esto tiene perfecto sentido con la progresión de los síntomas, dijo en voz baja. Nuestras pruebas podrían no haber detectado una exposición gradual. Otro especialista asintió lentamente. El patrón de pérdida de cabello y la presentación de la neuropatía son consistentes con la toxicidad por talio. El silencio se hizo más profundo mientras 20 especialistas se enfrentaban a la verdad que no habían visto. Y a quien la había encontrado. Es envenenamiento por talio. Concluí con calma. Los síntomas son de manual. Si sabes qué buscar. Me mantuve firme mientras los médicos intercambiaban miradas. Mi corazón latía con fuerza bajo mi uniforme. Pero mi exterior estaba sereno. Mi experimento en el armario de mantenimiento había sido una apuesta simple y crudo para los estándares de laboratorio. Pero basado en sólidos principios químicos. El precipitado. El cambio de color. Era la confirmación de una reacción específica del talio. ¿Cómo realizó exactamente la prueba?, preguntó el doctor Winters, el toxicólogo del grupo. Su voz con un matiz de escepticismo pero también de interés. Reacción de rodisonato de sodio. Respondí sin dudar. La modifiqué para una prueba de campo con equipo limitado. El cambio de color es inconfundible en presencia de iones de talio. El doctor Winters arqueó una ceja. Claramente impresionado a pesar de la situación. Es una técnica avanzada. Rara vez se usa fuera de laboratorios especializados. Se cubrió en métodos avanzados de toxicología. Una materia de especialidad de segundo año. Respondí. Clase del profesor Harrison. Un destello de reconocimiento cruzó los rostros de varios de ellos. El nombre de Harrison era una leyenda en la UNAM. ¿Fuiste su alumna?, preguntó el doctor Santos. Durante un semestre. Respondí. Y por un momento. Un atisbo de viejo pesar se asomó. Antes de tener que dejarlo. El doctor Montes estudió las fotos de los resultados de mi prueba con una concentración forzada. Su conocimiento y experiencia no podían negar la evidencia ante él, sin importar cuán poco ortodoxa fuera su obtención. El patrón de concentración sugiere una exposición deliberada y continua. Continué, señalando mi cronología. Cada aplicación administra una dosis subletal que se acumula en los tejidos. El empeoramiento de los síntomas se alinea perfectamente con las visitas del señor Montenegro. Los especialistas comenzaron a hacer preguntas técnicas. Sobre la vida media del talio en el cuerpo. Sobre las vías neurológicas específicas que afecta. Y a cada pregunta. Respondí con terminología científica precisa. Con cada respuesta. Mi invisibilidad se desvanecía. Ahora me veían a mí. No a mi uniforme. Sino a mi mente. El doctor Santos tomó una tableta y abrió los últimos resultados del laboratorio de don Armando. Si realizan una prueba específica para talio, en lugar de un panel estándar, encontrarán niveles elevados. Concluí mi explicación. Especialmente en muestras de cabello de los últimos 3 meses. Eso mostrará la cronología del envenenamiento. La energía en la sala cambió por completo. El muro de la indiferencia se había roto. El conocimiento demostró ser más poderoso que cualquier jerarquía. Soliciten una prueba de talio específica. Urgente. Ordenó el doctor Montes. Su voz transformada. Despojada de sarcasmo y llena de urgencia. 2 especialistas se apresuraron a obedecer. Tomando una muestra de la crema de manos y preparando una extracción de sangre.
El doctor Montes permaneció de pie, mirando la evidencia que había presentado. Su expresión fluctuaba entre la incredulidad, la comprensión y, finalmente, una aceptación a regañadientes. Si tienes razón, dijo finalmente, con la voz forzada. Solo hemos empeorado su condición con los medicamentos que le hemos estado dando para otras enfermedades. Así es, confirmé. La terapia de quelación para una sospecha de envenenamiento por mercurio no es efectiva para el talio. Necesita azul de Prusia. De inmediato. Para unir el veneno y eliminarlo de su sistema. Los especialistas se miraron unos a otros. Sus mentes médicas reajustándose rápidamente a la nueva realidad. Apenas unos minutos después, una enfermera regresó. Sin aliento. Toxicología urgente confirma talio en niveles significativos. Anunció. La sala estalló en un caos controlado. Las órdenes volaron. Los protocolos de tratamiento se revisaron rápidamente. Se llamó a seguridad de inmediato en relación con Javier Montenegro. Las grabaciones de seguridad. Sugerí en voz baja al doctor Santos. Revisen cuando el señor Montenegro le entregó la crema. Probablemente se aplicó un poco él mismo para demostrar que el producto era seguro y ganarse la confianza de todos. El doctor Santos asintió. Ya se solicitó. Pero, ¿cómo? El patrón fue obvio una vez que empecé a buscarlo. Expliqué. El señor Montenegro siempre traía el mismo regalo. Y la condición del señor de la Vega siempre empeoraba después. Un oficial de seguridad del hospital entró. Hemos revisado las grabaciones. Hay momentos en que el señor Montenegro está solo en la habitación y manipula el frasco de crema. Hemos contactado a la fiscalía. El tratamiento con azul de Prusia se administró de inmediato. Los análisis de sangre posteriores confirmaron mi diagnóstico por completo. La energía en la sala pasó de la desesperación a la esperanza enfocada. 3 horas después. Los signos vitales de don Armando de la Vega se estabilizaron por primera vez en semanas. Yo permanecía en silencio a un lado, cerca de la pared. Mi presencia momentáneamente olvidada en medio del torbellino médico. El doctor Montes se me acercó. Su imponente figura ya no parecía tan intimidante. Tu intervención fue. Se detuvo, luchando visiblemente con las palabras. Correcta. Absolutamente correcta. Solo asentí, manteniendo mi compostura profesional a pesar de la oleada de validación que sentía por dentro. ¿Cómo viste lo que nosotros? 20 especialistas. ¿No vimos? Preguntó, con genuina perplejidad en su voz. Porque soy invisible. Respondí simplemente. Observo sin ser observada. Veo patrones sin ideas preconcebidas. Y nunca olvidé lo que estudié. Aunque la vida me alejara de ello. El doctor Montes asintió lentamente. Te debo una disculpa. Todos te la debemos. Antes de que pudiera continuar, los monitores indicaron que don Armando estaba recuperando la conciencia. La sala se quedó en silencio mientras los ojos del magnate se abrían lentamente por primera vez en días. ¿Qué? Susurró don Armando, con la voz ronca. ¿Qué pasó? El doctor Montes se paró junto a su cama. Un momento crítico de elección cruzó su rostro. Tomar el crédito o admitir la verdad. Enderezó los hombros. Lo estaban envenenando. Señor de la Vega. Con talio. Dijo. Nosotros no lo vimos. Ninguno de nosotros. Luego se giró en mi dirección. Ella es Elena Reyes. Ella resolvió lo que 20 especialistas no pudimos. Un silencio absoluto volvió a llenar la habitación.
Todos los ojos se posaron en mí. La señora de la limpieza. La débil mirada de don Armando me encontró. Gracias, susurró, por ver lo que ellos no vieron. El silencio se rompió cuando el doctor Santos comenzó a aplaudir. Otros lo siguieron, hasta que el sonido llenó la sala. Un reconocimiento que ya era imposible de ignorar. Me erguí. Mi conocimiento finalmente visible. El muro invisible entre el personal médico y el de apoyo se había hecho añicos y, tal vez, nunca podría ser reconstruido. El triunfo momentáneo fue interrumpido por la llegada de los agentes de la Fiscalía General. Profesionales y enfocados. Hablaron brevemente con la seguridad del hospital y luego solicitaron declaraciones del personal clave, incluyéndome a mí. Necesitamos entender exactamente cómo identificó el veneno, explicó la agente Ramírez. Una mujer de mirada aguda. Me trató con el mismo respeto que a los especialistas. Reconocí el patrón de los síntomas por mi formación en toxicología. Expliqué. Luego lo confirmé mediante una prueba química. ¿Y su formación es en química? Un título sin terminar. Tuve que dejarlo por motivos familiares. La agente asintió, pareciendo más impresionada que escéptica. Su observación puede haber salvado la vida del señor de la Vega y proporcionado evidencia crucial para el caso. Mientras la investigación se intensificaba, el personal médico continuaba con la terapia de antídoto. Observé cómo los signos vitales de don Armando se fortalecían gradualmente en el monitor. Una prueba tangible de mi diagnóstico. El doctor Santos se me acercó, ofreciéndome una silla. Deberías sentarte. Elena. Has estado de pie desde que todo esto comenzó. Ese simple gesto, ofrecer un asiento a alguien a quien normalmente se espera que permanezca de pie y fuera del camino, simbolizaba la dinámica cambiante en la sala. Lo acepté con silenciosa gratitud. Tu formación en química. ¿Cuál era tu especialidad? Preguntó el doctor Santos. Toxicología y análisis orgánico. Respondí. Estaba investigando métodos para detectar contaminantes ambientales. Habría sido una excelente diagnosticadora, dijo. La vida tenía otros planes. Respondí, sin una pizca de autocompasión. A medida que se acercaba la noche, me preparé para terminar mis tareas habituales. Sentía que, a pesar de todo, todavía tenía que trapear esos pisos. Pero el doctor Montes me detuvo cerca del armario de suministros. Señora Reyes. Comenzó. Visiblemente incómodo. La administración del hospital ha sido informada de su contribución. Han autorizado una licencia administrativa pagada mientras ayuda en la investigación. Su implicación era clara. No podían simplemente devolver a limpiar pisos a alguien que había demostrado tal nivel de experiencia. El status quo se había roto irrevocablemente. Asentí, comprendiendo el complejo reajuste que se estaba produciendo en la jerarquía del hospital. Solo terminaré mis tareas actuales primero. El doctor Montes pareció sorprendido. Luego asintió con un nuevo respeto. Mientras terminaba mi turno, noté el cambio en la atmósfera. Los asentimientos de reconocimiento de médicos que antes me miraban como si fuera transparente. Las sonrisas de saludo de las enfermeras. Mi escudo de invisibilidad se había disuelto por completo. Cuando finalmente salí del hospital esa noche, me detuve en el estacionamiento. Miré hacia las ventanas iluminadas de la suite de don Armando. Dentro, el magnate se estaba recuperando gracias a mi intervención. Ese pensamiento no trajo orgullo, sino una simple satisfacción. La solución elegante a un problema complejo. La rectitud de la verdad revelada. Los días siguientes fueron un torbellino.
Me senté en una pequeña sala de conferencias, repitiendo mis observaciones y conclusiones a los agentes de la fiscalía, que escuchaban atentamente cada palabra. Así que identificó el veneno. ¿El método de administración y al sospechoso solo por observación?, aclaró el agente Martínez. Compañero de Ramírez. Combiné observación, pruebas químicas y mis conocimientos previos. Expliqué. El patrón era obvio una vez que supe qué buscar. Pudo haber salvado una vida y atrapado a un posible asesino, dijo el agente. Javier Montenegro ya está bajo custodia. El interrogatorio inicial apunta a espionaje corporativo, un envenenamiento lento para forzar a De la Vega a renunciar antes de una fusión importante. Cuando terminó la entrevista, salí al pasillo y sentí el sutil cambio en la dinámica del hospital. Las enfermeras que antes me ignoraban ahora asentían en reconocimiento. Los médicos que nunca me miraban ahora establecían contacto visual. El doctor Santos se acercó con una taza de café. Te traje esto. Llevas horas respondiendo preguntas. Gracias, dije, aceptando la taza. La simple amabilidad se sentía monumental. Más tarde, el doctor Montes me interceptó mientras me preparaba para reanudar mis tareas. A pesar de estar de licencia, su comportamiento había cambiado. Su antigua seguridad en sí mismo había sido reemplazada por una incómoda autoconciencia. Señora Reyes, comenzó con vacilación. Quiero disculparme por desestimar sus preocupaciones. Su disculpa fue formal. Torpe. Las palabras de un hombre poco acostumbrado a admitir errores. Asentí. Gracias, doctor Montes. Su conocimiento salvó su vida cuando nuestra experiencia falló, admitió, luchando visiblemente con su propio orgullo. Todos tenemos diferentes perspectivas, respondí. A veces, la respuesta solo es visible desde un ángulo diferente. Asintió bruscamente y se alejó. Su estatus disminuido, pero su identidad profesional intacta. Mientras empujaba mi carrito por los pasillos del hospital por última vez antes de mi licencia. Los susurros me seguían. Ahí va ella. La de intendencia que fue más lista que 20 doctores. La historia se había extendido por el hospital como la pólvora. Hice mi trabajo con la misma eficiencia silenciosa de siempre. Pero mi capa de invisibilidad se había derretido. La gente ahora me veía. No solo mi uniforme o mi función, sino mi mente, mi capacidad, mi valor más allá de mi rol asignado. La jerarquía del hospital permanecía. Pero ahora me movía a través de ella de manera diferente. Caminando con la confianza de alguien cuyo verdadero valor había sido presenciado y ya no podía ser negado. En los días siguientes, la administración del hospital parecía no saber cómo tratarme. Mi título de trabajo seguía siendo técnica de servicios ambientales. Sin embargo, me consultaban repetidamente sobre la recuperación de don Armando y la investigación en curso. Era un fantasma que de repente se había materializado. Y no sabían dónde colocarme en su ordenado universo. En casa. Expliqué cuidadosamente la situación a mis hijos. Entonces, resolviste el misterio que los doctores no pudieron. Mamá, preguntó Mateo, con los ojos muy abiertos. Simplemente noté algo que ellos pasaron por alto. Corregí suavemente. A veces, cuando estás en una posición diferente, ves cosas que otros no ven. Sofía, más perspicaz a sus 14 años, entendió las implicaciones más profundas. ¿Van a cambiar las cosas ahora? ¿Te respetarán más? Reflexioné sobre la pregunta. El respeto no se otorga permanentemente. Hija. Se gana y se mantiene.
Pero sí, algo ha cambiado. La historia llegó a los medios. Empleada de limpieza resuelve misterio médico. Salva a magnate. Pero la seguridad del hospital fue estricta contra los reporteros. Lo agradecí. No buscaba la atención pública. Una semana después de mi diagnóstico, me convocaron a las oficinas administrativas. La jefa de medicina del hospital. La doctora Elena Matthews. Una mujer inteligente y autoritaria. Me recibió como si fuéramos colegas. Señora Reyes. Sus acciones han colocado a esta institución en una posición inusual. Comenzó la doctora Matthews. Ha demostrado una visión médica extraordinaria mientras trabajaba en una capacidad no médica. Esperé. Sintiendo el dilema de la administración. Lo que había hecho no podía ser ignorado. Pero reconocerlo plenamente socavaría la jerarquía establecida. La Junta ha aprobado una mención honorífica y una bonificación para usted. Continuó la doctora Matthews. Y también nos gustaría discutir posibles oportunidades para utilizar mejor sus habilidades científicas. La oferta estaba cuidadosamente calculada, reconocimiento sin admitir plenamente un fallo sistémico. Oportunidad sin admitir un error. Lo aprecio. Respondí con calma. Siempre he valorado el aprendizaje. Aunque las circunstancias me impidieron terminar mis estudios. La doctora Matthews asintió, pareciendo aliviada por mi respuesta mesurada. El señor de la Vega también ha expresado interés en hablar con usted una vez que se recupere lo suficiente. Regresé a mis tareas, sabiendo que aunque mi estatus inmediato había cambiado, las barreras sistémicas aún permanecían. La brecha entre el potencial y la oportunidad no podía ser salvada por un solo momento de brillantez. Pero algo fundamental había cambiado en cómo me movía por el mundo y cómo el mundo me veía a mí. Un mes después, recibí un mensaje que parecía surrealista. Dan Armando de la Vega quería verme en su oficina en Polanco. Pedí el día libre. Me puse mi mejor atuendo no uniforme y entré al reluciente edificio que albergaba de la Vega Ine Bastians. A diferencia del hospital, donde era una sombra en los pasillos, aquí me escoltaron con deferencia. En el piso ejecutivo, un don Armando recuperado me saludó. Más delgado. Un poco pálido. Pero vibrantemente vivo. Señora Reyes. Dijo, levantándose de detrás de su enorme escritorio. Por favor. Siéntese. He querido agradecerle adecuadamente desde que recuperé la plena conciencia. Me senté. Muy consciente de la inversión de roles. El hombre cuya habitación yo limpiaba ahora me ofrecía un asiento en su dominio personal. Me alegra ver que se ha recuperado bien. Respondí simplemente. Recuperado, es un eufemismo. Estoy vivo porque usted vio lo que otros no vieron. Dijo don Armando. Estudiándome. El doctor Montes me lo explicó todo. Su historia, prodigio de la química. Becaria. Estudios interrumpidos por una tragedia familiar. Asentí. Sorprendida de lo mucho que habían investigado. El talento no debe desperdiciarse. Continuó don Armando. He establecido una fundación para apoyar a mentes brillantes que enfrentan barreras financieras. Usted es la inspiración y la primera beneficiaria. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro estaban los documentos para una beca completa para terminar mi carrera de química. Con un estipendio para gastos de manutención y un puesto garantizado en el departamento de toxicología del Centro Médico San Isidro al graduarme. Esto no es caridad. Aclaró don Armando, notando mi expresión. Es una inversión en un talento excepcional. El hospital ya ha aprobado su puesto, a tiempo parcial mientras estudia. A tiempo completo después de graduarse.
Están bastante ansiosos por tener su experiencia. Oficialmente. Mis dedos rozaron el borde de los documentos. Los sueños que había enterrado y dado por muertos de repente se sentían reales y al alcance de la mano de nuevo. Mis hijos. Comencé. El estipendio cubre el cuidado infantil. Me aseguró. Todas las barreras prácticas han sido eliminadas. La única pregunta que queda es: ¿está lista para reclamar su camino interrumpido? Esa noche. Me senté con mis hijos, explicándoles cómo cambiarían nuestras vidas. Sus ojos se abrieron de par en par con orgullo mientras les contaba la historia completa que antes había simplificado. Salvaste a un multimillonario. Mamá, preguntó mi hijo. Incrédulo. Usé el conocimiento que nunca dejé de cultivar. Corregí suavemente. Y ahora. Tenemos un nuevo capítulo en nuestras vidas. 2 semanas después. Entré por las puertas de la UNAM en Ciudad Universitaria. No por las entradas de servicio, sino por las puertas principales. Llevaba mi credencial de estudiante para las clases de la mañana y mi gafete del hospital para mi pasantía en toxicología por la tarde. El doctor Montes asentía formalmente cuando nos cruzábamos en los pasillos. Un respeto profesional había reemplazado la antigua indiferencia. El doctor Santos se convirtió en un amigo y mentor, ayudándome a navegar mi transición de personal de apoyo a especialista en formación. Ya hay casos en los que el departamento quiere tu opinión, dijo durante el almuerzo. Tus habilidades de observación son diferentes a todo lo que han visto. En momentos de tranquilidad. A veces recordaba limpiar esos mismos pisos. Invisible para las personas que ahora buscaban mis ideas. El recuerdo no traía amargura, sino una apreciación por el arco perfecto e improbable de mi viaje. En mi primer día ayudando en un caso de toxicología difícil. Me paré en el laboratorio. Rodeaba de equipos que antes solo limpiaba. Ahora a mi disposición para usar. La bata blanca se sentía extraña pero familiar. El peso de un sueño retrasado. Pero no negado. Tomé el expediente del paciente y comencé mi análisis, trayendo conmigo tanto la formación científica como la perspectiva única de alguien que había aprendido a ver lo que otros pasaban por alto. Alguien que entendía que la sabiduría se encuentra en los lugares más inesperados. Y que a veces, la visión más importante proviene de aquellos a quienes la sociedad ha entrenado para ignorar. La transición no fue perfecta. Algunos miembros del personal médico todavía llevaban vestigios de la vieja jerarquía en sus interacciones. Ocasionalmente, alguien expresaba sorpresa al verme en el laboratorio de toxicología en lugar de limpiándolo. Enfrentaba estos momentos con una dignidad silenciosa, dejando que mi trabajo hablara por sí mismo. Mi primer semestre de regreso a la educación formal trajo tanto desafíos como alegrías. Los términos académicos regresaron lentamente. Los marcos teóricos tuvieron que ser reconstruidos. Pero mi experiencia práctica proporcionó conocimientos que los libros de texto no podían enseñar. Abordas los problemas de manera diferente, comentó mi profesor de análisis químico avanzado. Ves las aplicaciones antes que las teorías. Aprendí al revés. Expliqué. Práctica antes que principio. La Fundación de la Vega se expandió más allá de mi beca. Identificó a otros individuos talentosos cuya educación había sido interrumpida por las circunstancias de la vida. Cuando fue entrevistado sobre su filantropía, don Armando citó mi historia como el catalizador. El talento está en todas partes. No solo en los espacios acreditados. Dijo a una revista de negocios. La señora Reyes salvó mi vida porque mantuvo vivo el conocimiento sin reconocimiento. ¿Cuántos más como ella hay? Sus talentos son invisibles para los sistemas que solo valoran las credenciales oficiales. 6 meses después del diagnóstico que lo cambió todo.
Me invitaron a hablar en una conferencia del hospital sobre enfoques de diagnóstico. Me paré en el podio, frente a los médicos que una vez pasaron a mi lado sin verme. La observación no requiere credenciales. Comencé. A veces. La visión más importante proviene de las fuentes más inesperadas. De las personas entrenadas para ser invisibles. Que ven lo que otros pasan por alto porque necesariamente se mueven por los espacios de manera diferente. El doctor Montes estaba sentado en la audiencia. Su expresión una compleja mezcla de respeto y una persistente incomodidad por la alteración de la jerarquía que mi historia representaba. Pero asintió en mis puntos clave. Lo suficientemente profesional como para reconocer la verdad. Después de la presentación. Una joven empleada del hospital. Una camillera que trasladaba pacientes entre departamentos. Se me acercó con timidez. Estoy estudiando enfermería por la noche. Confesó. Pero nadie aquí lo sabe. Solo ven mi uniforme. Reconocí a mi yo más joven en la expresión de la mujer, el hambre de conocimiento. La frustración de ser invisible. La determinación a pesar de las barreras. Sigue estudiando. Le aconsejé. El conocimiento es para quienes lo buscan. Sin importar tu título. Y recuerda. Ser subestimada tiene sus ventajas. Ves cosas que ellos no ven. La mujer asintió. Enderezándose un poco. Una pequeña conversación. Una historia compartida. Quizás el comienzo de otra barrera rota. Esa noche en casa. Ayudaba a Sofía con su tarea de ciencias. La mesa de la cocina. Que una vez estuvo llena de horarios de limpieza y cálculos de presupuesto. Ahora albergaba libros de texto. Informes de laboratorio y solicitudes de ingreso a la universidad. Las calificaciones de Sofía habían mejorado drásticamente. Inspirada por el ejemplo de su madre. «Mamá», preguntó Sofía. «¿Desearías que las cosas hubieran sido diferentes? ¿Que nunca hubieras dejado la escuela?» Reflexioné sobre la pregunta. El camino que tomé no fue el que planeé. Pero me enseñó cosas que no podría haber aprendido de otra manera. Como observar. Como perseverar. Como encontrar valor en mí misma incluso cuando otros no lo veían. Le sonreí a mi hija. El viaje es tan importante como el destino. Un año después de salvar la vida de don Armando de la Vega. Asistí a una ceremonia para establecer la beca Reyes para la excelencia científica. Una dotación permanente específicamente para individuos que regresan a la educación científica después de interrupciones en su carrera. Los primeros 5 beneficiarios incluían a un exrepartidor, un trabajador minorista y un jardinero. Todos con aptitudes científicas demostradas y trayectorias educativas interrumpidas. La señora Reyes es un ejemplo de lo que a menudo olvidamos en nuestra sociedad orientada a las credenciales. Dijo don Armando en la ceremonia. Que la brillantez existe en todas partes. En todos los ámbitos de la vida. A menudo invisible porque hemos sido entrenados para mirar solo en los lugares esperados. Mientras me levantaba para recibir el aplauso de la audiencia. Vi al doctor Montes entre los asistentes. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Un reconocimiento de cuán completamente había cambiado el mundo entre nosotros. Asintió respetuosamente. Un gesto que reconocía mi triunfo y su propio crecimiento. Más tarde, mientras recorría las instalaciones de investigación financiadas por la Fundación de don Armando, me detuve frente a una placa en la entrada. Llevaba una simple cita. La fundación había convertido mi éxito individual en un cambio sistémico. Creando caminos para otros cuyos talentos permanecían ocultos detrás de uniformes. Títulos de trabajo y expectativas sociales. En el laboratorio de toxicología. Donde ahora trabajaba a tiempo parcial mientras terminaba mi carrera. Ya me había ganado la reputación de resolver casos que otros no podían.
Mis colegas lo atribuían a mis excepcionales conocimientos de química. Pero yo entendía la verdad más profunda. Mis años de invisibilidad me habían entrenado para ver patrones que otros pasaban por alto. Para cuestionar suposiciones que otros aceptaban y para notar detalles que otros no veían. Mi antigua carga se había convertido en mi mayor fortaleza. 2 años después del diagnóstico que lo cambió todo. Me puse mi toga y birrete de graduación. Mis hijos radiantes de orgullo en la audiencia. A los 40 años. Era mayor que el graduado promedio. Mi camino había sido poco convencional. Mi viaje marcado por desvíos que otros no habían enfrentado. Pero mientras aceptaba mi diploma. Cerrando el círculo que había comenzado décadas antes. No sentía arrepentimiento por el camino sinuoso. Cada experiencia. Incluso los años de ser invisible. De ser ignorada. De limpiar pisos mientras cargaba con un conocimiento no utilizado. Había forjado mi perspectiva única. Cuando me reuní con mis hijos después de la ceremonia. Sofía me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Mamá. Recuerden esto. Les dije a mis hijos. Su valor no está determinado por cómo los ven los demás. Existe por sí mismo. Solo esperando el momento adecuado para brillar. Esa noche. En una pequeña cena de celebración. El doctor Santos levantó su copa. Por Elena Reyes. Dijo. Quien le enseñó a todo un hospital que la sabiduría se encuentra en los lugares más inesperados. Sonreí. Reflexionando sobre mi viaje de invisible a invaluable. De ignorada a venerada. La inversión de estatus fue completa. Pero conservé la perspectiva esencial obtenida de años de moverme por el mundo sin ser vista. En mi nueva oficina en el Centro Médico San Isidro. Un edificio que una vez solo limpié y que ahora era mi hogar profesional. Tenía una pequeña foto enmarcada de mí misma con mi antiguo uniforme. No como un recordatorio de una pasada humillación, sino como un reconocimiento de la fuerza única forjada a través de esa experiencia. Mi teléfono sonó. Una solicitud de consulta de otro hospital que enfrentaba un misterioso caso de envenenamiento. Tomé la llamada. Lista para aplicar mi formación formal y mi perspectiva ganada con esfuerzo. Mi voz tenía la tranquila confianza de alguien que había demostrado su valía más allá de toda duda. Habla la doctora Reyes. Respondí. ¿Cómo puedo ayudar? El título de doctora sonaba bien. Ganado a través de caminos poco ortodoxos. Pero no menos válido por el viaje realizado. Y mientras escuchaba los detalles del caso. Mi mente reconoció patrones y posibilidades que otros podrían pasar por alto. Mi mente conectó los puntos que permanecían invisibles para aquellos que nunca habían aprendido a mirar desde las sombras.